Bueno, continuando con el tema punto programático educación pública, para convocatoria segunda independencia y construyendo entre todos y todas también esa aspiración que tenemos, cómo en el mientras tanto lo vamos trabajando y además conocer bien qué es lo que se mueve cuando hablamos en este concepto. Vamos a trabajar hoy un aspecto que nos parece muy importante de poder discutir entre todos y todas, que es justamente qué rol tiene asignado la escuela en un sistema capitalista. Y esto es muy importante porque nos permite a nosotros y a nosotras pararnos en esa realidad para que podamos ver ese insumo, digo, no solo a veces como docente, sino también como padre, madre o como pibe o piba que está pasando, digamos, por esa etapa de la vida, pueda saber qué esperar y qué no, y cómo trabajar realmente una actitud crítica que permita mitigar un poco los efectos para lo que está justamente la escuela planteada en un sistema tan injusto como es el capitalista. Así que vamos a comenzar por un video que está hecho con inteligencia artificial, pero que nos pareció que está bastante bueno y que respeta lo que es el trabajo que han hecho Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron en una etapa en los 60, que analizan la escuela, las cuales muchas de estas cosas siguen vigentes, pero también hay otras nuevas que es importante que entre todas y todas agreguemos, y desafíos también que esto provoca. Así que vamos a ver un primer video sobre este libro de estos dos sociólogos que nos parece que nos van a aportar elementos para la discusión. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con algunas ideas clave de un libro que dio que hablar. Los herederos, de Bourdieu y Passeron, allá por el 64. Un texto que, bueno, generó bastante revuelo, sobre todo en la época del Mayo francés. La idea acá es tratar de entender algo, digamos, polémico. Y si la escuela, que pensamos como igualadora, en realidad ayuda a mantener las diferencias sociales. Vamos a darle vueltas al concepto central de capital cultural. Empezamos. Dale, a ver qué sale de esto. El libro arranca fuerte, ¿no? Cuestiona eso que casi todos damos por sentado. Que si te va bien en los estudios, es solo por tu mérito, por tu talento. Y ahí meten esta idea del capital cultural. A ver si se entiende. Es como una mochila invisible, ¿no? Con conocimientos, formas de hablar, gustos. Cosas que traemos de casa. Claro, una mochila que algunos traen mucho más llena que otros, desde el vamos. Exacto. Y los datos que muestran son, bueno, bastante claros. Sí, son elocuentes. Muestran cómo la chance de llegar a la universidad depende muchísimo del origen social. Un hijo de profesional tiene muchas más posibilidades que, no sé, un hijo de obrero o de campesino. Muchísimas más. Y no es solo entrar, sino también qué carrera elegís. Parece que eso también sigue patrones de clase, y a veces hasta de género, según citan ellos. Impactante. Pero, ¿cómo funciona eso en la práctica? ¿Cómo opera esa ventaja? Ahí está lo interesante. Justamente cómo funciona ese capital cultural. No es, digamos, solo tener libros en el living. No, claro. Es algo más sutil. Es la familiaridad, casi sin darte cuenta, con el lenguaje que se considera correcto, ¿viste? Con ciertos temas, con una forma de pensar, de argumentar, que justo es lo que la escuela valora. Y esa familiaridad genera como una soltura, una naturalidad. Esa es la palabra, una soltura, una naturalidad. Y acá viene el punto clave. Que la escuela la ve como inteligencia pura, como un don. Exactamente. Como si fuera algo innato, un talento natural, y no algo que se aprendió, que se heredó del ambiente familiar. El sistema tiende a leer esa facilidad, esa comodidad con las ideas abstractas o la cultura culta como una señal de brillantez individual. Ajá. Y acá entra algo que ellos observaron muy bien. El diletantismo. El diletantismo. ¿Qué sería eso? Notaron que los estudiantes de clases altas a veces manejan el saber con cierta distancia, con desenvoltura, sí, sin pegarse tanto al programa. Y lo paradójico es que esa actitud, sobre todo en exámenes orales o en carreras de humanidades, puede verse como algo bueno. ¿Cómo que bueno?
como una señal de inteligencia superior, menos escolarizada, más original. O sea que parecer que te esforzas menos puede jugar a favor. ¡Qué loco eso! Contraintuitivo total. ¿Y los demás? Los que no vienen de ese entorno. Bueno, en contraste, los estudiantes de clases medias o bajas, para quienes la escuela es muchas veces la única puerta a esa cultura valorada. Claro, se la toman más en serio. Exacto. Tienden a ser mucho más esforzados, más serios, siguen todo al pie de la letra. Pero, ¿qué pasa? Esa misma seriedad, ese esfuerzo tan visible, a veces se etiqueta de forma negativa. ¿Cómo? Como demasiado académico o que le falta brillo, como si el esfuerzo fuera señal de que no tenés ese don natural. Uf, acá es donde la cosa se pone realmente compleja. Porque también hablan en la doxa, ¿no? Sí, la doxa. Que si entiendo bien es como estas desigualdades que vienen de esa herencia cultural diferente, al final las aceptamos todos como si fueran normales. Como si así tuvieran que ser las cosas, incluso los que salen perdiendo. Precisamente eso es la doxa. Es ese conjunto de creencias que nadie cuestiona, que hacen que el orden social parezca obvio, natural. El libro sugiere que justamente las clases con menos capital cultural suelen creer más en la idea del talento innato para explicar quién tiene éxito y quién no en la escuela. O sea que, sin quererlo, terminan aceptando un sistema que en el fondo les da menos chances. Legitiman el privilegio de otros como si fuera algo merecido por naturaleza, por ser más inteligente. Entonces, el trabajo de la sociología, como la ven ellos, sería un poco romper esa ilusión, mostrar esos mecanismos ocultos que hacen que la escuela reproduzca las diferencias sociales. No es un determinismo total, ¿eh? No es que digan si naciste acá, estás condenado. Claro, el esfuerzo individual cuenta, la voluntad. Por supuesto que cuentan. La gente se esfuerza y eso puede cambiar trayectorias. Pero lo que señalan es que es crucial entender cómo esas estructuras sociales y el valor distinto que se le va al capital cultural de cada uno condicionan muy fuerte las posibilidades de éxito dentro del sistema. Entiendo. La escuela, aunque no tenga una intención explícita de discriminar, puede terminar validando y reforzando las ventajas con las que algunos ya llegaron. Bien. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos deja Los Herederos? La idea fuerte es que la cancha de la educación no está tan pareja como parece. Para nada pareja. Ese capital cultural que traemos de casa juega un papel enorme, aunque muchas veces no lo veamos. Sí, el análisis nos pone en alerta, ¿no? Sobre cómo la escuela, al valorar ciertas habilidades o actitudes como si fueran talento puro, puede estar sin querer justificando ventajas que son heredadas. Ventajas de cuna, básicamente. Tal cual. Cuestiona mucho esa imagen idealizada de la escuela como un lugar neutro donde solo cuenta el mérito. Y bueno, para que nos quedemos pensando después de esta charla, si aceptamos que este capital cultural influye tanto, ¿cómo nos hace ver el éxito o el fracaso educativo? El nuestro, el de otros. Y vamos a ver otro video también hecho con inteligencia artificial sobre otro de los libros de Bourdieu y Passerón, que es como la otra parte que también es importante analizar, que es cómo hace el sistema para hacer esto, ¿no? O sea, el anterior habla de que obviamente no todos partimos de la misma base y esto determina mucho en el aprendizaje escolar, en el tránsito que vamos a hacer después. O sea, la escuela no puede borrar esa diferencia y a veces la refuerza. Pero también es cómo actúa entonces para que sintamos que esto es tan natural, ¿no? Como si fuera que la escuela tiene un rol muy objetivo, neutral, bueno. Y ellos explican también y hacen una investigación sobre este aspecto. Así que vamos a ver este otro video que complementa al otro para ver cómo funciona el sistema educativo en un sistema capitalista, ¿no? Reproducción de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passerón. Es fruto de años investigando el sistema educativo francés y, bueno, plantea algo fuerte. Sí, es una mirada profunda, cuestionadora. Exacto. Porque vemos la escuela como ese lugar neutro, ¿no? Donde el mérito, el talento individual es lo que cuenta. Claro, la idea de la meritocracia.
Pero ellos dicen, ojo, quizá la escuela funciona más bien como una máquina que ayuda a que las desigualdades sociales sigan ahí, generación tras generación. ¿Cómo puede ser? Esa es la pregunta que vamos a intentar desentrañar hoy. Bueno, el concepto clave para empezar es lo que llaman arbitrariedad cultural. ¿Arbitrariedad? ¿A qué se refieren? A que la cultura que la escuela elige enseñar y valorar, digamos la cultura académica, no es que sea mejor por naturaleza, ni universal, Ajá. sino que es en gran parte la cultura de los grupos dominantes de la sociedad. Es arbitraria porque su valor viene de quién tiene el poder para decir esto es lo importante, no de algo intrínseco. O sea que lo que aprendemos como conocimiento objetivo, en realidad tiene un sello de clase, pero escondido. Exactamente. Y ahí, lo fascinante es cómo se logra que esa imposición parezca natural, neutral. ¿Cómo se impone entonces, si no es obvio? Ahí entra otro concepto fuerte, la violencia simbólica. Suena intenso, pero no hablan de violencia física, ¿o sí? No, para nada. Es una violencia sutil, casi invisible. Ocurre cuando la escuela, al validar esa cultura dominante, una forma particular de hablar, de razonar, de expresarse, al mismo tiempo, sin decirlo, desvaloriza otras formas culturales. Entiendo. Piensa, por ejemplo, en el lenguaje. Quizás se valora más un estilo abstracto, muy formal. Que no todo el mundo maneja igual desde casa, claro. Exacto. Y quizás se valora menos un lenguaje más concreto, más popular o expresivo. El estudiante que trae esa otra forma de hablar puede empezar a sentirse fuera de lugar. Como que lo suyo no encaja, no vale tanto, ahí dentro. Eso mismo. Y no necesita que nadie le diga, tu cultura no sirve. Es algo que se siente, se percibe. Esa es la violencia simbólica. Es la base de lo que llaman la acción pedagógica. Y me imagino que el rol del profesorado es central en esto. Fundamental. Es la autoridad pedagógica. El docente, para enseñar, necesita autoridad. Y esa autoridad que le da la institución es la que le permite transmitir esa cultura arbitraria como si fuera la cultura, la universal. Ajá. El simple hecho de enseñar bajo esa autoridad reconocida ya está legitimando qué conocimiento es válido y cuál no. Y de paso, oculta las relaciones de poder que están detrás de todo eso. Claro, es como que el sistema se valida a sí mismo a través de la figura del docente. ¿Sí? Y esta exposición constante, esta acción pedagógica prolongada, ¿qué producen los estudiantes a largo plazo? Me imagino que deja una marca profunda. Exacto. Produce lo que llaman el hábitus. Hábitus. ¿Qué es exactamente? Piensa en ello como un sistema de disposiciones, de formas de pensar, de sentir, de actuar, que se vuelven parte de nosotros, casi como reflejos. Se sienten supernaturales, pero en realidad están muy marcadas por nuestro origen social y por lo que vivimos en escuela. Es como si la estructura social se nos metiera en el cuerpo. Wow. ¿Y eso guía nuestras decisiones, nuestras aspiraciones? Totalmente. Guía cómo nos movemos por el mundo, incluida la escuela. Alguien cuyo hábitus está más alineado con la cultura escolar se siente cómodo, como pez en el agua. Mientras que otro puede sentir que no pertenece, que ese mundo le es ajeno. Exacto. Una distancia que a veces parece insalvable. Y antes mencionaste el lenguaje. Ahí se debe notar mucho esta diferencia de capital cultural, ¿no? Sí. La relación con el lenguaje es crucial. La facilidad para usar ciertos registros, el vocabulario, la abstracción, son habilidades que a menudo se maman en casa, en ciertos entornos. Claro. Y la escuela tiende a premiar esas formas. Así, el lenguaje se convierte en un capital cultural que te da ventaja, más allá del talento puro y duro. Y supongo que el momento donde todo esto se corona, donde se hace oficial, es el examen. Definitivamente. Lo llaman el bautismo burocrático del saber, casi un ritual. ¿Por qué bautismo? Porque no solo mide, sino que sagrada, legitima los resultados. Hace que las diferencias en el rendimiento, que como vimos tienen raíces sociales, parezcan simplemente diferencias de capacidad individual. De mérito. Exacto. Y lo más interesante es cómo oculta otros filtros que actúan antes. ¿Otros filtros? ¿Como cuáles? Bueno, el examen final te dice quién aprobó y quién no, ¿verdad? Sí. Pero no te cuenta cuántos se quedaron por el camino mucho antes. Por ejemplo, por autoeliminación. ¿Autoeliminación? Estudiantes, quizás de clases más populares, que sienten que el sistema no es para ellos, que ven sus chances de éxito como muy bajas. Y terminan abandonando.
Claro, tiran la toalla antes de llegar al gran examen final. Pero el examen, al final, borra esa historia, hace que todo parezca una competencia justa en ese momento puntual. Entiendo. O sea que la conclusión fuerte es que la escuela, más allá de enseñar contenidos, cumple una función social clave: conservar el orden social existente. Sí, y una función ideológica también, hacer que ese orden parezca justo, natural, basado en el mérito. Aunque quizás no sea la intención consciente de nadie en particular. Probablemente no. Pero el sistema funciona así, según Bourdieu y Passerón. Reproduce las jerarquías. Impone sutilmente una cultura como si fuera la única válida. Esa es la violencia simbólica. Hace que internalicemos esas normas, el hábitus, y luego certifica las diferencias con herramientas como el examen, que parecen objetivas. Es impactante, la verdad. Te deja pensando mucho. Sin duda. Es una crítica muy profunda al sistema. Y lleva a preguntarse si estos mecanismos son tan eficaces para disfrazarse de mérito, ¿qué formas tomará hoy esa violencia simbólica fuera de la escuela? Pienso en el mundo laboral, en la cultura, incluso en cómo nos mostramos en redes sociales. ¿De qué maneras sutiles se siguen legitimando diferencias que quizás vienen de mucho antes, sin que nos demos plena cuenta de que estamos jugando ese juego de la reproducción? Es una excelente pregunta para seguir reflexionando, ¿no? ¿Dónde más opera esa lógica hoy? Bueno, este material nos da los insumos para poder saber dónde estamos parados cuando hablamos de la educación en un sistema capitalista y también para pensar, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de educación pública o cuando luchamos por educación pública. Así que nos vemos y ahí intercambiamos esos saberes tan hermosos en forma colectiva, que es lo que nos da el componente esencial en esta formación.